muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, mi pastor. Que la paz de Dios puede estar sobre su vida y también saludar a toda la audiencia de la 95.3. Allí saludar a todos los hermanos de la ciudad de Puerto Deseado y de las diferentes radios que sintonizan su programa. Bien, mi pastor, ¿de dónde usted nos está, de dónde está usted para que la gente que no lo conoce que se presente? Bien, nosotros, bueno, estamos aquí en la ciudad de Trelew, aquí en la provincia del Chubut. También aprovecho a saludar a todos nuestros hermanos de acá de la congregación de la Iglesia Metodista Pentecostal de aquí de la ciudad de Trelew. Bien, mi pastor, bueno, vamos a comenzar esta entrevista, como siempre lo decimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy poniendo una música, por eso no estoy tirando ahí, pongo acá una alabanza que le pongo siempre de cortina. Mi pastor, aquí comenzando la entrevista, siempre la hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que esta entrevista sea una bendición para todos nosotros, para la linda audiencia que está en el día de hoy. Hay mucha gente de México, de Colombia, bueno, de Mendoza, de distintos lugares que están con nosotros. Mi pastor, en esta pregunta crucial, esta pregunta que quiero hacerle a usted, ¿hace cuántos años sirve al Señor? Hace 9 años que sirvo al Señor. Yo nací en la cuna del Evangelio. Esto lo cuento siempre, que esta es mi realidad. Yo nací en un hogar cristiano. Pero yo conocía a mi Dios personal, y en el cual le sirvo hace 9 años. Porque muchas veces antes servía al Dios de mis padres, que también no quiere decir que no trabajaba en la congregación. Siempre fue una persona muy activa dentro de la casa de Dios, pero no conocía a ese Dios personal. Yo lo veía muy lejano, a un Dios que siempre, o un Dios castigador, o veía siempre a un Dios que no estaba cerca mío. Después, con el pasar de los años, pude conocer a este Dios personal, a mi papá. Pude conocer a este Dios que está continuamente conmigo, en el cual me puedo sentar a charlar con él como un amigo. Mi pastor, ¿cómo fue ese tiempo? Usted se crió en los caminos del Señor, pero usted en su vida personal, ¿cuánto tiempo estuvo apartado de los caminos del Señor? Mire, nosotros, yo nací en Chile, ¿no? Nací en Chile, estuve hasta los 7 años, estuve en Chile, y después nos tuvimos que venir a la Argentina. El tema mío, no me costó adaptarme a la iglesia en Río Gallegos. O sea, yo me crecí en la ciudad de Río Gallegos, después hace un año estoy aquí en Trelew, pero a mí me costó mucho el adaptarme a la iglesia en Río Gallegos. Yo venía, mire, con 6 años veía que el evangelio era de otra manera. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer otra cosa. Nosotros salíamos a predicar a las calles. Yo a los 6 años repartía tratado en las calles. Y amaba a mi pastor, y yo lo veía como que él era mi referente, y de pronto por motivos de trabajo papá tuvo que venirse a la Argentina, y cuando llego a Río Gallegos encuentro que no era como la iglesia en la cual yo participaba. Aguanté 7 años, a los 14 años me fui de la iglesia. ¿Cómo se llama? No quise ir más, como que me cansé de ir a la iglesia y no quise ir más. Hasta los 21 años estuve apartado del Señor. Dios vuelve a hablarme, Dios vuelve a tocar mi vida en mi casa. De mi casa allí llegaron unos pastores de visita, y ahí Dios habló nuevamente a mi vida. Y volví por un corto tiempo también, porque es esto, o sea, yo no conocía a Dios. O
sea, Dios hablaba, pero yo no lo conocía personalmente. Estuve por un tiempo congregándome también allí en la iglesia de Río Gallegos, y después me volví a apartar otra vez. Me volví a apartar hasta los 24, creo que estuve congregándome, y después de eso volví como a los 32 años de vuelta. ¿Y por qué un hermano, yo pregunto, ¿no? Para aquellas personas, aquellos jóvenes que Sí, están en la sintonía, ¿no? Eh, ¿Por qué uno se aparta de los caminos del Señor? O sea, porque hay algo que usted dice, yo soy como él, escucho todo, pero una realidad. sí. ¿Cómo? Usted llega a ciertos años, se aparta de los caminos del Señor, iba a la iglesia por compromiso, después se aparta, vuelve a los caminos del Señor, pero después ya estamos hablando de una persona de una persona grande, ya de edad, con pensamiento. Sí. eh, ¿Qué lo llevó a apartarse de vuelta? El mirar el mirar al costado. Hace unos días predicaba esto y yo hablaba en la congregación también. El mirar en los defectos de las demás personas, ¿vio? Todos nos equivocamos. Después, con el pasar de los años, entendí esto, que dentro de la congregación la gente no es perfecta. Uno no es perfecto tampoco. Los pastores tampoco no somos perfectos los pastores, nos podemos equivocar. O sea, a mirada mía se pueden equivocar, ¿vio? Por esas razones me vuelvo a ir otra vez de la iglesia, por mirar defectos, por mirar al costado, empezar a mirar esos defectos que siempre hay en las iglesias. Y, y ¿cómo se llama? Y pensando que si uno se va, le hace mal, o sea, como que es un castigo a la iglesia, ¿entiendes? Es un castigo, y en la realidad el único que se castiga es uno solo. Yo después, con el pasar del tiempo, me di cuenta, la iglesia seguía funcionando, la iglesia se seguía predicando, la iglesia seguía creciendo, y de pronto yo estaba fuera con montones de problemas, con montones de cosas que habían en mi vida que no las podía solucionar. Está bien. Mi pastor, en esto, bueno, tengo un saludito allí de saludos de Marcelo Ojeda, dice, Marcelo dice, saludos a mi pastor Daniel Millán, el Señor le guarde y bendiga siempre. Mensajito de Marcelo. Mi pastor, dentro de esto, usted está sirviendo al Señor hace 9 años al Señor. ¿En qué momento de su vida, vamos a ir por una etapa, en qué momento conoció a nuestra pastora Danisa? ¿En dónde se conocieron? eh, bueno, nosotros nos conocimos en la iglesia. Yo llego en el año 2011. En el año 2011 llego a la iglesia, o sea, sí, llego a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque yo había estado viviendo un año y algo, había estado viviendo allí en la ciudad de Piedrabuena. Había sido trasladado por motivos de trabajo, y me vuelvo en el año 2011 a vivir nuevamente a Río Gallegos. Eh, en ese año 2011, bueno, yo tomé la decisión de volverme a Cristo, cuando estaba volviendo a Río Gallegos. Tenemos alrededor de 2 horas y media más o menos de viaje, y yo iba solo en un vehículo, y pensando o sea, que dejaba un montón de proyectos atrás, que no lo había podido resolver porque estaba sin Dios. Entonces me vuelvo a la iglesia y, o sea, yo digo, en ese viaje digo, ¿sabes qué? Me voy a volver a la iglesia, me voy a volver a Cristo. Porque yo entiendo que la única solución para mi vida es Cristo. Entonces, allí vuelvo a Río Gallegos, yo sin nada, sin familia, sin nada. Entonces, empecé a trabajar en la obra del Señor, y mi esposa llega en octubre del año 2011 a la congregación. Mi esposa estaba en pareja en ese momento, ya había nacido Tiziano tenía como 1 año, pero ella empezó bueno, nos conocimos ahí en la congregación. Ella empezó a ir a casa, visitaba a mi mamá porque, bueno, mi prima la había llevado a la iglesia. Ella siempre andaba con mi prima, entonces ellos siempre iban a casa. Ahí la conocí a mi esposa,
en el año 2011. En el 2012 sucede que bueno, ella tuvo ahí un problema bastante importante con lo que era su pareja, y bueno, ella se queda sola en Río Gallegos. Y ella, su refugio era la casa, porque mi mamá, bueno, la aconsejaba, mi mamá la acompañaba, era su refugio, era entonces mi casa, y ahí empezamos a entablar una relación de amistad. Por ahí conversábamos algunas cosas, yo ya era oficial de la iglesia en ese momento, en el año 2012, mi pastor me llama al oficialado, soltero. eh, Hoy pensaba en la mañana porque yo sabía que usted me iba a preguntar esto. Yo que acá veo como las chismosas, veo que están escuchando el contecito así. Hay varios En acá. el año 2000, en el año 2012, en el año 2012 mi pastor me llama al oficialado, y que bueno, que después fue una bendición, ¿no? Pero un hermano que le dijo, pastor, pero ¿cómo puede ser que él, siendo soltero, le sea llamado al oficialado? Y era ahí en el momento de la reunión cuando mi pastor me estaba nombrando. Fue algo bastante que uno con lo personal le molestó. Pero bueno, yo dije, bueno, ¿sabe qué? Si mi pastor me llama, yo lo acepto y voy a orar al Señor porque, bueno, el hermano tenía razón. O sea, estaba soltero, ¿cómo podía estar en un lugar así de honra, ¿no? Así que empecé a orar por mi esposa y sin pensar que era la que hoy es mi esposa, ¿no? ¿Pero usted estaba orando? Empecé a orar al Señor. ¿Estaba orando o usted se ¿Eh? dio el flechazo así? No, empecé a orar en ese momento, empecé a orar para que el Señor me entregue una esposa. Yo me había transformado en un apasionado por Cristo, o sea, y yo quería trabajar en la obra y también oraba al Señor con detalle, le decía, Señor, que si me iba a dar una esposa, que sea una mujer fiel también, para que no sea piedra de tropiezo. Eh, Y bueno, a mitad de año, una noche mi pastor, yo paso a ministrarme, mi pastor ora por mi vida, y esa noche mi pastor me dice que no te preocupes, me dice, porque tu esposa pronto viene, dice, va a entrar por esa puerta, dice, y solamente va a tener ojos para vos. Y yo tomé esa palabra, yo empecé a creer, a tomarla y a empezar a orar al Señor y decirle al Señor que se cumpla esa palabra que mi pastor había hablado, mi pastor Roberto. Y, y bueno, pasaron los meses, de pronto estamos, en este mes de octubre estamos cumpliendo 8 años de estar juntos en pareja. En el año, en octubre, bueno, tuvimos ahí una charla con mi esposa, o sea, ya teníamos relación, entonces una tarde ella me llama por teléfono porque me dice, tengo que contarte un sueño, algo que me pasó, que no lo entiendo. Y bueno, nos juntamos a charlar esa noche y ella me contó que ella me había visto, que ella se estaba casando conmigo, que ella me veía, que yo lo estaba esperando en el altar. Y resulta que yo también durante unos días antes había estado soñando con ella también, y en el cual yo veía, yo le decía que estaba enamorado de ella, yo le decía bueno, que yo quería estar con ella, y ella me decía que la espere. Me dice, si me esperas y que yo resuelva mis problemas, yo me quedo con vos. Pero me decía que espere. Entonces yo ese sueño, bueno, lo guardé, y justamente esa tarde cuando estábamos charlando de su sueño, yo le conté mi sueño también, y bueno, y ahí nos pusimos entre novios ahí en ese mismo momento. Mire qué bueno.
Mi pastor, dentro de esto, se me bajó el volumen, no sé por qué, qué pasó acá, se me bajó el volumen a mí. Tengo un mensajito también allí de nuestro pastor Isaías, Isaías Asensio, dice un abrazo a mi pastor Daniel, dice de parte de los pastores Isaías y Pabla Asensio, bendiciones, dice el mensajito allí. Nuestro pastor Isaías de Río Gallegos. Mi Muchas pastor, gracias. está bien, dentro de esto, bueno, se casaron. Sí, ¿En qué momento surgió el llamado pastoral? mire, nosotros nos pusimos de novios un 14 de octubre Pero del año me 2012. faltó una parte, porque usted, bueno, En el, escúcheme, usted sacaron una parte porque ustedes soñaron, no sí, sé, pero ¿quién fue que tiró la primera piedra así? no, es que fue ahí en el momento en los dos. ¿Cómo? ¿Así, así nomás? Claro, ¿Así nomás? fue así, fue así. Los dos contamos el sueño y ahora qué hacemos y bueno, entre los dos tomamos la decisión de ponernos de novio, no es que yo fui, fue entre los dos. Ah, ah. Y era así como dice su mamá, como dice así, que la pastora era bien rebelde, era media rebelde güey, así, ¿no? Sí, Era así, bien mañosa, sí, sí, ¿sí? Terrible. tenía sus problemas, Ah, tenía sus, porque ella venía del mundo, ella no conocía, no sabía lo que era la iglesia, no sabía nada de estas cosas, ni siquiera había sido católica. O sea, ella era una persona que estaba alejada de todo lo que es este mundo espiritual, entonces ella tenía su forma de vida, que ella lo hacía a su manera, ah. todo era a su manera. No me quiero meter mucho en detalles porque Sí, sí, si sí. no... El programa y está bien. Pero mi pastor, ¿y entonces en qué momento surgió el tema del pastorado? Entonces, ¿en qué momento de su etapa? Bueno, nosotros nos pusimos de novio en el mes de octubre. En el mes de diciembre, ya casi terminando el año 2012, el pastor Jorge Torino era nuestro superintendente de la iglesia y él llega a hacer la superintendencia. Y esa noche el pastor me llama arriba a hablar a solas. Estábamos en medio de la reunión y él me llama al púlpito y él me llama y me dice, Daniel, me dice, aparte, con el pastor Jorge nos conocíamos hace muchos años porque él había estado en casa, teníamos una relación, éramos conocidos. Y, y esa noche me dice Danielito, me dice, vos ya no estás para ser novio. ¿Vio? Nosotros recién estábamos comenzando nuestro romance, todo, y me dice, Danielito, vos no estás para ser novio. Me dice, honra a esa mujer, me dice, hónrala, me dice. Eh, y bueno, yo esa noche, después que terminó la reunión, yo hablé con mi esposa y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Mi pastor me dice que yo te honre, o sea, que nos casemos. Eh, y bueno, y esa noche, ahí nomás al toque, tomamos la decisión de casarnos. Yo le digo, ¿sabes qué? No vamos a, estábamos recién comenzando, pero yo le digo, ¿sabes qué? Yo me voy a casar con vos porque si el Señor me dice que me case con vos, lo voy a obedecer. Y ella me dice, bueno, dice, casémonos. Entonces fijamos fecha para el mes de marzo, eh, estábamos terminando diciembre y en marzo nos íbamos a casar, así que también era todo muy rápido, eh, todo muy rápido. Y bueno, nos casamos en el año 2013. Yo sigo siendo oficial de la iglesia. Mi pastor me vuelve a convocar otra vez al oficialado. Yo sigo cumpliendo, sigo trabajando tal cual lo venía haciendo. Y a fines también, nuevamente, a fines de diciembre, vuelve otra vez mi pastor Jorge a hacer la superintendencia y allí nos llama. Él dice, esta noche van a salir, dice, dos matrimonios de la congregación. Esta noche dos matrimonios son llamados al pastorado. Y bueno, llama allí al hermano Ricardo Guerrero y me llama a mí. O sea, yo nunca,
yo no, nunca pensaba que me iban me iban a nombrar. Yo pensaba que por ahí habían otros hermanos que tenían más experiencia, estaban más capacitados. De pronto me nombra a mí y bueno, yo voy adelante con mi esposa y como yo había hecho compromisos con Dios, yo no iba a decir que no. Entonces, esa noche Dios habla en nuestras vidas, y en el mes de febrero del año 2014, mi pastor me cita a su casa para decirme que yo iba a ir a ser encargado de obra. Me explica todo lo que iba a suceder, me dice, van a ser 2 años de encargado de obra, allí en la iglesia, en el barrio San Benito, y así comencé, todo muy rápido. Mire qué bueno. Mi pastor dio un mensajito allí también, bueno, dice, mi pastor Daniel siempre fue obediente, dice. Otro mensajito dice, me parece que mi pastora Danisa está detrás de cámara, dice, mirándolo fijamente, todo nervioso. Yo me imagino que la pastora así, fíjate lo que hablas. Así que bueno, mi pastor, dentro de esto, salió al pastorado allí en San Benito, fue su primer trabajo Sí, en la obra del Señor. sí. ¿Cómo fue ese comienzo en la obra del Señor? Eh, los primeros 2 años fueron más tranquilos, o sea, uno seguía participando en la congregación de mi pastor Roberto, como que no habían muchas obligaciones, más allá de predicar, de ir a hacer las reuniones. Y bueno, yo sí, esperando con muchas ansias que pasaran esos 2 años para ser llevado a conferencia. Siempre lo pensaba desde el primer momento, pensaba cómo sería ese día de conferencia, cómo sería ese día, cómo será. Y bueno, fueron 2 años muy lindos, muy bonitos. Pudimos hacer muchas cosas, predicar la palabra del Señor, Dios hablando a la congregación, Dios hablando sobre la iglesia. Así que la verdad que esos 2 años fueron muy lindos, esos 2 primeros años. Está bien. Y pastor, ¿y qué fue lo que lo marcó en su ministerio pastoral? ¿Qué es lo que lo marcó en su propia vida personal como pastor? ¿Qué es lo que me ha marcado? Bueno, ¿cómo se llama todo? Lo que me ha marcado en mi vida es esto, el ver la mano de Dios sobre mi vida, ese respaldo que Dios ha puesto en mí. Por ahí a veces ha pensado, uno piensa que por ahí es tan chiquito que quizás Dios no lo pudiera tomar en cuenta, pero Dios nos ha tomado en cuenta. Es tan precioso eso, y tener esa relación tan personal con Dios, en el cual yo me siento a conversar con Dios, y viene esa paz, y Dios, en medio de tantas circunstancias que nos ha tocado vivir, siempre ha estado allí fortaleciendo mi vida, me ha bendecido, me ha sorprendido en tantas cosas. Entonces esas son las cosas que para mí son que me marcan, ¿no? Y pastor, yo quiero entrar en un detalle para aquellas personas hay muchos hermanos que van a salir o hermanas que van a salir al ministerio pastoral, pero hay un proceso que ustedes han pasado allí en San Benito, han pasado un proceso que por ahí uno lo sabe, nosotros, pero ese proceso de estar solos, ¿cuánto tiempo estuvieron solos con un hermano? ¿Con cuántos hermanos tuvieron el tiempo que tuvieron? Y hoy Dios los honró por esa fidelidad, por ese tiempo, por ese esfuerzo. Dios honra lo que le honra. Nosotros estuvimos 2 años solos. La gente se fue después de los 2 años de encargado de obra, cuando ya fui pastor y ya la iglesia quedó independiente. Mucha gente se empezó a marchar, ¿vio?
no quiero hablar de muchas cosas de eso, pero sí, la gente se empezó a marchar porque ya era una iglesia independiente. Eh, pero durante 2 años estuvimos con mi familia, mi papá y un hermano. Eso era toda la congregación. Porque aparte en ese proceso ni siquiera, o sea, la gente no venía. O sea, yo predicaba en las calles, entregábamos invitaciones, eh, hacíamos un montón de cosas, pero nada de esas cosas resultaba. Eh, Orábamos por el barrio, pidiéndole al Señor que empiece a traer las almas a la congregación, y no veíamos esos resultados que nosotros queríamos tener. En un momento me sentí muy triste, porque pensé que no había sido no era el llamado, por eso que la gente no llegaba. Pero un pastor un día me dice, pastor, ¿sabes qué? Disfruta de lo que tienes, disfruta de lo que haces. Yo el pastorado en ese momento no lo estaba disfrutando. O sea, esto tan importante que es para un hombre de Dios, y que hay muchas personas que lo anhelan el pastorado y que sueñan trabajar al Señor. No, yo no lo estaba disfrutando. Yo no estaba disfrutando de eso, no estaba disfrutando de mi familia. Dios me había dado hijos, algo que yo no tenía cuando llegué a la casa del Señor. Usted hoy dijo algo como que quizás no lo podemos tener todo, pero somos bendecidos. Algo así dijo usted hoy por la mañana. Y esa era mi realidad. O sea, yo había alcanzado al pastorado, yo tenía una familia y no la disfrutaba. No disfrutaba de la iglesia, no disfrutaba de lo que estaba haciendo. Y ¿sabe? Un pastor me dijo, pastor, disfruta de lo que tienes, disfruta de tus hijos, que hoy los puedes disfrutar. Y a partir de ese momento hice un clic. ¿Y sabe qué? A pesar de que estábamos solos, que no llegaba, no ganábamos ni un alma, nada de nada, nosotros empezamos a hacer nuestras reuniones como que si estuviéramos en el templo más grande, con mucha cantidad de gente. Empezamos a hacer nuestras reuniones como que si el templo no dara abasto. Y así empezamos a disfrutar de ese evangelio, a pesar de que durante 2 años no llegó nadie. Pero nosotros sentíamos la presencia de Dios, nos gozábamos en cada servicio que hacíamos. No tenías música, no tenías nada. No, nosotros llevamos nuestra computadora, una notebook, lo conectamos a un proyector y nuestros músicos eran Marcos Witt, Nancy Amancio, nuestros músicos eran Miel San Marco, esos eran nuestros músicos. Y así nosotros hacíamos nuestras reuniones. Por ahí andan videos dando vuelta en la red, en el Facebook. De pronto mi esposa enfocaba la congregación y habían 2. Mis hijos durmiendo y habían 2 hermanos ahí. ¿Qué hacías cuando terminaba el culto? Cuando terminaba todo. ¿Cuál era su fin cuando terminaba todo? Se apagaban las luces. Cuando te sentabas solo allí, cuando te apagaban las luces de la iglesia, cerraba la puerta, y cuando veías que eran 2 o no era nadie una vez en el culto, ¿cómo te sentías? ¿Cómo se sentía? ¿Fracasado? Y se siente triste, se siente el no tener gente, se siente, es duro, es pesado el camino ese. No se lo deseo a nadie. A mí me pasaba, nosotros vivíamos como a 10 kilómetros de la iglesia. Y yo tenía que salir de trabajar, yo salía de trabajar y me iba a la iglesia a hacer mis reuniones. Y muchas veces no tenía ganas de ir, porque yo sabía que allá no había nadie. A veces estaba lloviendo en la ciudad, había barro, y yo decía, yo sé que dentro del barrio y mi auto va a quedar pasado de barro, y por nadie. ¿Me entiendes? Una experiencia muy linda que me sucedió durante ese lapso fue que un día estaba renegando con eso. Y yo le decía al Señor,
Yo le decía, ¿valdrá la pena todo esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy y le entrego la llave a mi pastor y le digo, pastor, ¿sabes qué? Ya esto no sirve. ¿Qué hago? Le digo al Señor. O sea, yo digo, me quedo sentado en una banca allí en la congregación, porque tampoco era el pensamiento de decir no voy más a la iglesia. Sí, mi pensamiento era siempre estar congregado, pero yo digo, ¿qué hago? ¿Para qué voy a la iglesia? Y había un hombre que era alcohólico y él esporádicamente iba a la iglesia. Y esa noche cuando termina la reunión se acerca, me dice, pastor, no cierre la iglesia. Me dice, pastor, no cierre la iglesia, me dice, y empieza a contarme su drama, me empieza a contar que él era alcohólico, que en el único lugar donde encontraba paz, consuelo, era ahí. Entonces cuando él se podía recuperar del tema del alcohol, él asistía. Entonces él encontraba en ese lugar, encontraba esa paz y me dice, pastor, no cierre la iglesia. Y, y cuando termina esa conversación, yo digo, wow, me digo, por uno, aunque sea uno, por ese uno hay que seguir predicando. Uno como persona se proyecta a tener cantidades. Yo había orado al Señor para que el Señor me diera el 10% de ese barrio. Yo soñaba con números grandes, pero entendí que al Señor no le interesan las cantidades. A uno, por uno, Dios muchas veces te tiene que enviar a ciertos lugares por una sola persona, por 5, por 10, pero ¿sabes qué? Estás haciendo algo importante, estás trabajando en la obra del Señor, no importan los números. Lo que importa es alcanzar esas almas que se están perdiendo allá afuera. Entendí eso. Y empecé a trabajar con más pasión y seguí predicando allí en esas calles, aunque muchas veces no vi el resultado. Y esas cosas son las que uno también le ha marcado en la vida, de que no importan los números, sino importa tu calidad de servicio y que todo lo que hagas es para el Señor. La verdad que, como es, la verdad que es así, la verdad que es así. La verdad que es así. Eh, y pastor, y hoy por hoy, en en sus principios, hoy por hoy usted está viviendo otra etapa de su vida. Hoy por hoy también quiero que le cuente a la gente que lo diga. eh, Cómo Dios lo ha bendecido a usted hoy por hoy, la iglesia que está dando hoy.
Bueno, después de ese proceso tan difícil, Dios en el año 2018, quizás unos meses antes, viene una palabra en el cual me dice, yo te saco de acá, yo te saco de tu tierra, me dice, te voy a llevar a una tierra donde te van a amar, donde te van a ver como pastor, te llevo a una tierra huérfana, me dice. Y, y bueno, yo tomé esa palabra y quizás no porque me quería ir de mi tierra, sino porque, bueno, yo sabía que Dios en algún momento también me podría sacar de allí, de Río Gallego. Eh, y, y bueno, ese traslado llegó en el año 2019. Eh, el pastor José Colipay fallece aquí en la ciudad de Trelew y bueno, era necesario hacer un cambio de pastor y, y bueno, yo salí elegido allí en conferencia y no dudé en ningún momento. Mi obediencia, no dudé en ningún momento, a pesar de que tenía que venirme con mis hijos, con mi esposa. Mucha gente cuestionó esta decisión que tomé, dolió, lloré, porque, porque yo no, había gente que no entendía estas cosas. Entonces, y bueno, pero me vine porque en obediencia al Señor, sabiendo de que Dios en esta tierra me tenía que bendecir. Eh, y la verdad que Dios me ha bendecido durante este año que he estado aquí. Eh, no he tenido necesidades de nada. Tengo una iglesia que es amorosa, una iglesia respetuosa, más allá del cambio que cuesta, como todo cambio cuesta, pero hermanos cariñosos que han brindado ese amor hasta los detalles más pequeños, hoy los tenemos. Eh, y esas son las bendiciones de Dios por la fidelidad, por no haber abandonado, por no haber dejado en el camino este llamado, sino que permanecer a pesar de todas las situaciones que nos tocaron vivir. Permanecer y hoy ver la gloria de Dios aquí en esta ciudad, en el cual, como yo les digo, tengo hermanos que están en los detalles y uno no se siente solo. ¿Cuántos miembros tiene o cuántos recibe hoy por hoy para aquellas personas que están en la sintonía? Porque escucharon una parte, pero aquellas personas que no saben, ¿la iglesia la recibió? ¿Con cuántos miembros recibió usted la iglesia? Eh, Alrededor de 110 personas. Una iglesia construida, una iglesia ya con miembros, una iglesia con coro, que era lo que uno allá se sentía sin nada, o sea, no teníamos nada y de pronto tener aquí coristas, tener hermanos colaboradores, eh, hermanos que están en el detalle, eh, en el, en el pastor, podemos hacer esto, personas comprometidas con la obra del Señor. Y eso son las cosas que uno ve ahí la bendición de Dios. Nosotros cuando llegamos aquí a Trelew, lo primero que vimos fue el coro, porque no lo teníamos. O sea, después por ahí no sé si el resto si el resto importaba tanto. Nosotros veíamos ese coro y decimos, wow. Nos sorprendíamos y hasta lloramos en ese momento cuando llegamos y vimos todo eso. Qué lindo. Tengo un mensajito, dice sí. la pastora Anisa, dice, Dios fortalezca a los que trabajan con amor y pasión, fuerzan pastores. Jorge Pallero dice, eso es ser siervo de Dios. Altísimo, bendiciones desde Villa Huindó con Córdoba. Bueno, Marcelo Ojeda dice, el Señor fortalezca a encargados de obra, a mis pastores que han salido a la obra. La pastora Nancy
Phil Canillero dice, preciosa presencia, gloriosa, gloria, gloria al que vive. El pastor Isaías Asensio dice, hermoso ejemplo de felicidad, de fidelidad, perdón. Dios es fiel con lo que es fiel. Dios honra a los que le honran. Dios te bendiga, querido Pastor Daniel, junto a tu familia. Disfrutes de lo que Dios te permite vivir hoy. Dice, todo lo que sembraron con eso cosecharán, simplemente cosecha mi pastor amado. Así que Carol Cruz dice, buenos días, mi pastores, dice, Dios les fortalezca cada día más. Raúl Osvaldo también está allí, nuestra pastora Isabel Isabel Villalobos está allí, dice, así es, Señor Dios es fiel, a su tiempo da crecimiento. Importante ser fiel y seguir adelante, el premia. Marta, Pastora Sosa, dice, bueno, allí son unas pastores, también con mucho respeto, los saludamos de acá. Tremendo ejemplo para pastor, para mí, pastor. Es una bendición escuchar su testimonio, me alienta a seguir adelante, aumenta mi fe. Gracias, pastor. Así que, Pastor Sosa, José Sosa, no sé de dónde nos está mirando, qué privilegio. Gloria a Dios, nuestra pastora Anisa. Raúl Osvaldo dice, que el Señor bendiga grandemente a cada pastor que trabaja en su obra. Esos son los mensajitos, mi pastor. Mi pastor. El pastor José Sosa, si no me equivoco, es pastor aquí en la ciudad de Trelew, es de la iglesia Mahanaim, si no me equivoco. La verdad que vamos haciendo una linda amistad con ellos, así que la verdad que acá en Trelew somos mimados en muchas áreas. Qué lindo. Marcelo G. dice, muchas veces he visto en San Benito orando por el barrio, dice, por enfermos, mi pastora haciendo dorca sin nadie, y hoy verlos con esta congregación es una gran bendición, Marcelo Ojeda. Así que, qué lindo, mi pastor, qué lindo su testimonio, qué lindo que es. Mi pastor, dentro de las preguntas es también, ¿qué es su esposa para usted? Bueno, es la pieza fundamental de todo mi trabajo, mi caminar, es la persona que me alienta, la persona que me anima, la persona que es mi cable a tierra, es la persona más importante en mi vida, en mi trabajo, y verla cómo trabaja con esa pasión, está siempre atenta a los detalles y eso uno alienta. Pensar de que era una persona que no conocía a Cristo, que no conocía la iglesia, cuando ella fue llamada al pastorado, ella no entendía nada, no sabía nada, era una persona en cero, pero ¿sabe qué? Ella fue obediente y fue fiel a Dios, y hoy Dios de a poco la ha ido capacitando. Mi pastor, qué lindo, la verdad que lindo escucharlo, qué lindo su testimonio, igual impacta a muchos pastores que están pasando momentos difíciles, momentos de crisis, momentos que a veces están solos en la obra del Señor, pero Dios honra lo que le honra, como decía nuestro pastor Isaías recién, es una realidad. Mi pastor, sus hijos, ¿cuántos años tienen sus hijos? Bueno, Tiziano tiene 10 años, Pablo tiene 6 y Mateo tiene 4. Que bueno, mi pastor, dentro de los proyectos de iglesia, ¿qué proyectos tienes hoy por hoy en la iglesia? Cuando o termine la pandemia, ¿qué proyectos tienes con la iglesia? Bueno, uno de mis proyectos, nosotros tenemos ciudades muy cercanas aquí. Tenemos Gaiman, tenemos Dolabón, tenemos Camarones, tenemos, y después la ruta hacia Tecas tenemos varios pueblos. Uno de los proyectos que yo tengo es llegar a esos lugares con la iglesia.
Nosotros en esas ciudades no tenemos una iglesia metodista. Hay otras iglesias hermanas, pero una iglesia metodista no hay en esos lugares. Entonces, mi sueño es cubrir toda esta ruta hasta Teca con templos de la iglesia metodista pentecostal. Ese es uno de los, es mi gran proyecto que tengo hacia futuro, que incluso lo charlo con hermanos cercanos, siempre charlamos de esto, o sea, llegará el día en que las rutas se abran, llegará el día en el cual no nos podemos quedar nuevamente encerrados en nuestros templos, porque algo que hemos aprendido en esta cuarentena es que no hay que estar encerrado, hay que salir hacia afuera. O sea, sería muy loco que hemos estado durante 7, 8 meses encerrados y nos volvamos a encerrar otra vez dentro de nuestro templo. Qué bueno, qué bueno. Sí, dice el mensajito aquí, dice, el mensaje dice, soy de Trelew, dice, lo conocí al pastor Daniel, buena persona, cariñoso también. Para la pastora, saludo de parte de la pastora Marta Sosa, dice ahí el mensajito. Así que sí, era de Trelew. Mi pastor, bueno, Sí. lo voy a dejar con lo que es, el mensaje de la palabra del Señor. Lo voy a dejar allí, que se pueda desplayar allí. Señor lo respalde, lo utilice en esta mañana a través de la radio. Muy bien. Vamos a compartir la palabra del Señor allí en Isaías capítulo 1, versículo 18. Allí vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fueren rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Bendito sea el Señor. Esta es la palabra de Dios que en esta mañana quiero compartir con ustedes y que seguramente que voy a estar compartiendo durante estos días, que si me ven hablando de lo mismo, no es porque no tenga otro mensaje, sino porque el Señor hace unos días atrás me hablaba de esto también. Este es un tiempo de decisiones. Este tiempo de cuarentena y este tiempo que nos hemos tenido que encerrar en nuestros hogares de este año 2020, es porque es un tiempo de decisiones, de esa decisión de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Esa decisión que tenemos que hacer y esa decisión de dejar de jugar al evangelio, de dejar de jugar al cristiano, de ir a la iglesia por aparentar. Es una decisión que nosotros en este tiempo tenemos que tomar, porque mucha gente por ahí está preocupada con esta pandemia, y hay otras personas que te dicen que bueno, que no hay que cuidarse porque Dios te va a cuidar. Hay una cosa que nosotros sabemos que estas son las señales que habla la palabra del Señor. Son señales importantes que van a quedar marcados en nuestra historia. Esta señal y en la cual también nosotros tenemos que saber que Cristo viene. Pero también, si así no viniera Cristo por todo su pueblo, Él está viniendo por personas, Él está viniendo por la gente. O sea, vio que hay muchos siervos del Señor que se están yendo en este tiempo, personas importantes que marcaron una historia se están yendo, el Señor se los está llevando. Por eso que nosotros como pueblo de Dios, nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que estar a cuenta. Nosotros, por eso que ya no se puede jugar al evangelio. Este tiempo tenemos que entender que no es el tiempo en el cual nosotros tenemos que reflexionar de nuestros caminos.
¿En qué condiciones estoy? ¿Estoy preparado? Si viene el Señor por mi vida, ¿estoy preparado para irme con Él? Si hoy me contagiara, si hoy mi salud fuera grave, estuviera en un estado grave, ¿estoy realmente preparado para irme con Jesucristo? Por eso que ya no es tiempo de jugar al Evangelio. Este es el tiempo en el cual nos llama el Señor a prepararnos. El Señor nos está llamando a que nosotros nos arrodillemos y nos humillemos ante las plantas del Señor y le digamos, Señor, perdóname. Este es el tiempo de volverse a Jesucristo. Este es el tiempo en el cual Dios nos está llamando con amor, pero vendrá el día que todo ese amor se terminará, porque es necesario de que el ser humano, si el ser humano no aprende por las buenas, por las malas tendrá que aprender. Bendito sea el Señor. ¿Sabe que este capítulo nos habla de que Dios estaba enojado con el pueblo de Israel? Le dice, estoy cansado ya de sus holocaustos, estoy cansado de todo lo que ustedes hacen, que piensan que por hacer ese tipo de rituales ellos ya estaban salvos, y no eran así porque su vida era una vida de pecado. Y a eso el Señor en este tiempo también está cansado, sobre todo con la iglesia, con la iglesia cristiana, con los evangélicos. Está cansado de la falsedad, de la hipocresía, está cansado. ¿Sabe que la gente no toma el peso de lo que estamos viviendo? La gente se enoja con la iglesia, la gente se enoja con los pastores, la gente se enoja con los líderes, la gente se enoja porque no la saludan, la gente se enoja porque no la visitan. Cuando, ¿sabe qué? Lo más importante tendría que estar preparándose para la venida de Jesucristo. Tendría que estar preparando su vida para que cuando Cristo venga lo encuentre haciendo bien. Bendito sea el Señor. Por eso es que es un tiempo de tomar decisiones. Si sigues al hombre, deja de seguir al hombre y empieza a seguir a Jesucristo. Porque esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. La gente se ofende, la gente se enoja sin saber que Cristo viene. ¿Y después qué hacemos? ¿Qué le vamos a ir a decir al Señor? No lo sabía. No, Señor, lo que pasa que bueno, que nadie me tomaba en cuenta. No. No hay excusas para seguir a Jesucristo. En este tiempo se está hablando de todas estas cosas, se está advirtiendo. Las iglesias se cerraron, bien, pero ¿sabes qué? Empezamos a transmitir a través de las redes sociales, a seguir hablando de Jesucristo. 24 horas estabas escuchando un mensaje, alguien estaba predicando. Te levantaba a las 3, 4 de la mañana y alguien estaba predicando. Entonces no podemos decir no lo sabíamos, sí lo sabíamos. Por eso que es un tiempo de decisiones. Y el Señor nos llama al arrepentimiento en este tiempo. Y Él claramente en su palabra nos dice, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, porque Él está dispuesto a perdonarnos. Él está dispuesto a que nosotros vengamos a Él. Pero ya nosotros no podemos hacer lo que se nos dé la gana, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viendo esta pandemia, estamos viviendo, vemos en distintos lugares el hambre. Ayer estaba mirando las noticias, hay una guerra allí allí por la zona de Rusia, por allí hay una guerra. Se ha hablado de guerras, rumores de guerra, de tantas cosas se ha hablado. Son las señales de que Cristo viene. Por eso que nosotros tenemos que volvernos a Jesucristo, nosotros tenemos que arrepentirnos, humillarnos a las plantas del Señor. Quizás alguien te lastimó, está bien, entiendo que muchas veces nosotros podemos lastimar, pero que no sea esa la excusa para perder tu salvación, que no sea la excusa esa para quedarte en el camino. Tenemos que levantarnos y tenemos que seguir caminando.
Bendito sea el Señor. Esto es lo que el Señor me ha estado entregando en estos días. Esto es lo que el Señor me ha venido hablando a mi vida. Es el tiempo de arrepentirnos, es tiempo de venir a las plantas del Señor, volvernos de nuestros malos caminos, de nuestras malas decisiones. Y el Señor está dispuesto a perdonarnos. Bendito sea el Señor. Esta es la palabra que tenía para compartir con ustedes en esta mañana. Amén. Tengo un mensajito aquí también, dice Isaías Asensio, dice amén, gloria, gloria a tu palabra. Dice Carol Cruz, amén, Señor. Isaías Asensio dice, así es, mi Dios, habla a tu pueblo, Señor, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Isabel Morales de Mendoza dice, que mi Señor siga respaldando esta obra tan hermosa. Me recuerda a los principios de mi padre. Eran ellos dos, nosotros y sus hijos. Grande es el Señor y cuán grandes son sus misericordias. Gloria al Señor por tan grande amor. Así que también, bueno, Isabel Morales, desde allí de Mendoza. Así que muchísimas gracias. Mi pastor, me siento honrado de parte del Señor. Muchísimas gracias por esta entrevista que, bueno, su secretaria me apartó el día de hoy para este humilde programa. Nos sentimos honrados de parte del Señor. Y una pregunta más, mi pastor, ¿es feliz usted? Sí. Sí. Sí, demasiado. Sí. Bueno. Tengo todo. Tengo todo lo que anhelaba. Creo que estoy en un momento de éxito. Que no quiere decir que este sea ya mi techo, ¿no? Tengo, como yo le decía, tengo sueños de ir a evangelizar, a levantar templos en otros pueblos. Que cuando esté allí será otro momento de éxito, pero hoy lo que estoy viviendo lo estoy disfrutando al máximo. Qué bueno, qué bueno. Mi pastor, le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho su disposición. Gracias a su secretaria también allí, a nuestra pastora Danisa, que, bueno, nos agendó para el día de hoy. Dice Nilda HNS, dice amén. Así es, Dios, ¿a dónde está? Dios bendiga a ese siervo, que Dios lo siga utilizando mucho, mucho, dice, utilizando mucho en la palabra. Daniel Marcelo Piedra dice, gloria al Señor, Dios bendiga, lo queremos mucho, mi pastor Daniel, gloria a Dios, dice nuestra pastora Anisa. Bueno, mi pastor, le agradezco mucho su tiempo, que tenga muy buen día, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en tu humilde programa, y todo lo que se haya hablado, se haya hecho, sea para la gloria del Señor y para nosotros siempre su misericordia. Lo dejo que se despida con la audiencia. Muy bien, muchas gracias por tenernos en cuenta siempre, mi pastor. La verdad que esta pandemia genera esta amistad, este compañerismo. Nos acompañamos continuamente, más allá que a veces Marcelo se ofende porque a veces no estamos y enseguida manda el mensajito, pastor, hoy no estuvo, pero siempre tratamos de estar y siempre estamos orando por sus vidas. Les queremos mucho. Y bueno, saludar a la congregación, muchas gracias a todos los que nos pudieron escuchar en esta mañana. Hoy tengo un día movidito, vio que uno cuando es famoso, tengo un día movidito. Claro. A la tarde, 4 de la tarde, estamos en Conectados en Oración, allí transmitiendo a través de Impa-Treleu. Estamos allí compartiendo la palabra del Señor. Y luego a las 20 horas también estamos invitados allí a participar de un programa allí en el barrio San Benito de Río Gallegos. Así que tengo un día agitado, bastante movido. O sea, cambiarse de camisa, peinarse para el otro lado y... Qué bárbaro, qué bárbaro. Claro. Qué bárbaro. Bien, dice, mensajito allí, dice Isaías, en tu pastor Isaías, Dios te bendiga, mi pastor, es hermoso. Entrevista, Dios continúe usando sus vidas. Así que muchas gracias. Allí está Jaelita también, fiel oyente de nosotros. Así que, mi pastor, me honra en el Señor que esté con nosotros, así que Dios les guarde mucho, que Dios sea bendiciendo su vida. Bueno, y muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Así que un abrazo a la distancia, Dios les bendiga mucho y seguimos en compañía. Un abrazo.